Estaba en el camerino de la casa de eventos, ajustando el velo sobre mi cabello, observando mi reflejo en el espejo. Mi vestido de novia era impecable, cada detalle cuidadosamente diseñado, pero mi mente estaba lejos de ahí. Mientras las damas de honor reían y discutían sobre las flores y la música, yo sentía un vacío inexplicable. Entonces, la puerta se abrió. Él entró con una seguridad que llenó todo el espacio. Alto, de piel bronceada y músculos que parecían a punto de romper la camisa ajustada, mis ojos lo encontraron y el tiempo pareció detenerse. Sus pupilas se clavaron en las mías, como si buscara algo en mi interior que ni siquiera yo conocía. El calor subió desde mis pies hasta mis mejillas, y tuve que apartar la mirada antes de perderme en ese abismo. No sabía quién era ni qué hacía allí, pero su presencia lo cambió todo. Una corriente eléctrica flotaba en el aire, y cada fibra de mi ser me gritaba que aquel hombre no debía estar tan cerca de mí, o quizá que yo no debía desearlo. Los siguientes minutos fueron un borrón. Las damas de honor seguían hablando, ajustando detalles del vestido, pero yo apenas escuchaba. Mi atención estaba en él, que permanecía cerca, discreto, pero imposible de ignorar. Cada movimiento suyo parecía calculado, cada paso un mensaje silencioso que solo yo podía entender. Su mirada volvía a buscar la mía. Era abrasadora, descarada, como si supiera exactamente lo que provocaba en mí. Intenté concentrarme en mi respiración, en las palabras que intercambiaban a mi alrededor, pero todo parecía un ruido distante. Una voz interior me decía que era peligroso, que debía mantenerme lejos, pero el deseo prohibido comenzó a crecer como un fuego lento. No podía evitarlo. Sus ojos oscuros brillaban con un desafío que me hacía sentir viva, como si hasta ese momento hubiera estado dormida. Cuando nuestras miradas se cruzaron una vez más, fue como si el mundo se desvaneciera. El vestido, la ceremonia, las promesas, todo se diluía en el aire. Sentía el pulso en mis oídos, un latido acelerado que no podía controlar. Algo dentro de mí se rendía lentamente a esa atracción imposible de ignorar. El momento llegó cuando él se acercó y el aire pareció detenerse. Su voz, grave y seductora, rompió el murmullo del camerino. «¿Te ayudo a llegar hasta la entrada?», preguntó, con una sonrisa que bordeaba la insolencia. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta, así que solo asentí. Cuando extendió su brazo hacia mí, sentí el leve roce de sus dedos en mi cintura. Era un gesto sutil, casi inocente, pero el calor que me recorrió fue devastador. Todo en él irradiaba peligro, una promesa de algo prohibido y excitante. El pasillo estaba vacío mientras caminábamos. Cada paso resonaba en mi mente, como si nos encontráramos en un universo paralelo donde solo existíamos él y yo. La cercanía de su cuerpo hacía que cada fibra de mi piel estuviera alerta, y un nerviosismo eléctrico se apoderaba de mí. «Pareces nerviosa», comentó, su voz llena de un humor que escondía intenciones más profundas. Me detuve un segundo, incapaz de responder, pero sus ojos seguían explorando los míos, desnudándome sin tocarme. Antes de que pudiera decir algo, me interrumpió un pensamiento. Y antes de continuar, «Te está atrapando esta historia. Suscríbete para no perderte cada giro emocionante. Volvamos a la acción». No sé exactamente cómo ocurrió, pero de alguna manera terminamos en un depósito al final del pasillo. Todo había sido rápido, como si un imán invisible me hubiera arrastrado tras él. El espacio era reducido, iluminado solo por una tenue luz que se filtraba por una pequeña ventana. El aire estaba cargado y mi respiración se entrecortaba. Él cerró la puerta tras de sí, apoyándose contra ella como si sellara un secreto. No me dio tiempo para pensar. Su mirada, intensa y abrasadora, se clavó en la mía. «Sabes que esto está mal, ¿verdad?», murmuró, pero su tono no tenía remordimiento, solo deseo. Antes de que pudiera responder, avanzó hacia mí, acortando la distancia entre nuestros cuerpos. Mi espalda chocó contra una estantería, pero apenas lo sentí. El mundo exterior dejó de existir cuando su mano rozó mi mejilla, descendiendo lentamente hasta mi cuello. Era un toque leve, pero incendiaba mi piel,
Dime que pare, susurró, con sus labios peligrosamente cerca de los míos. Pero no lo hice. No podía. Cuando finalmente me besó, fue como si toda la tensión acumulada explotara. Sus labios eran urgentes, hambrientos, y yo me perdí en ellos. Sus manos se movían con una precisión casi cruel, explorando mi cuerpo con la seguridad de quien sabe exactamente lo que provoca. El vestido de novia, símbolo de una promesa que debía cumplir, comenzó a deslizarse lentamente por mis hombros bajo el roce de sus dedos. Cada caricia suya parecía borrar mi voluntad, sustituyéndola por una urgencia primitiva que no podía contener. Su boca abandonó la mía solo para recorrer mi cuello, dejando un rastro ardiente que me hizo arquear el cuerpo contra él. Mis manos, traicioneras, buscaron su cabello, sus hombros, como si también quisieran reclamarlo. No deberíamos estar haciendo esto, susurré, aunque mi voz era apenas un hilo ahogado por el placer que sentía. Él detuvo sus labios apenas un segundo, lo suficiente para mirarme con una intensidad que me dejó sin aliento. Tal vez no deberíamos, pero aquí estamos, replicó con una sonrisa que era puro desafío. Su mano recorrió mi cintura, bajando hasta mi espalda, atrayéndome aún más hacia él. En ese momento no existía nadie más. No había un altar esperándome, ni votos, ni promesas. Solo él, yo, y el fuego que amenazaba con consumirnos. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos jadeábamos, nuestras respiraciones chocando en el poco espacio que nos separaba. Su cuerpo aún estaba pegado al mío, y yo podía sentir el latido frenético de su corazón, un eco del mío. Mis manos temblaban mientras intentaba recomponerme, pero la realidad comenzó a golpearme como una ola helada. Mis ojos se encontraron con los suyos, y aunque había satisfacción en su mirada, también había algo más, una comprensión silenciosa de lo que acabábamos de hacer. No dijimos nada. Las palabras serían inútiles frente a lo que acababa de suceder. Me aparté de él con dificultad, sintiendo cómo el peso de la culpa empezaba a asentarse en mi pecho. El vestido, ligeramente desordenado, era un recordatorio cruel de la vida que me esperaba fuera de ese depósito. Una vida que acababa de traicionar de la manera más intensa. Esto no puede volver a pasar, murmuré, más para convencerme a mí misma que a él. Pero su sonrisa, ladeada y peligrosa, me dijo que no estaba convencido. Lo que no puede pasar, replicó con calma, es que sigas ignorando lo que realmente quieres. Mi corazón se aceleró. Lo odiaba por eso, pero más me odiaba a mí, por no poder negarlo. Regresé a la fiesta como si nada hubiera sucedido, pero dentro de mí todo estaba en llamas. La música, las risas y las conversaciones se mezclaban en un ruido ensordecedor que apenas podía soportar. Lo buscaba sin querer admitirlo, esperando que su figura apareciera entre la multitud, pero temiendo lo que su presencia me haría sentir. Ahí estaba, a unos metros de distancia, recargado contra una columna con una copa en la mano. Sus ojos me encontraron de inmediato, como si hubiera estado esperándome. Ese contacto visual, esa chispa silenciosa, fue suficiente para desestabilizarme. Intenté ignorarlo, enfocarme en mis invitados, pero era imposible. Cada movimiento suyo me mantenía alerta, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía comprender. Me acerqué al novio, sonriendo mecánicamente mientras él me hablaba de nuestros planes de luna de miel. Pero mi mente no estaba ahí. Cada vez que giraba la cabeza, encontraba esos ojos oscuros observándome, retándome a perder el control otra vez. En un momento pasó cerca, lo suficiente para susurrar. «Aún puedes escaparte». Su voz era baja, pero su significado era claro. Mi corazón se aceleró. Sabía que el juego apenas comenzaba y que yo estaba perdiendo. Intenté ignorar su provocación, pero sus palabras resonaban en mi mente como un eco interminable. «Aún puedes escaparte». ¿Escaparme a dónde? ¿A sus brazos? ¿Dejar atrás todo lo que había planeado? La idea era absurda y tentadoramente posible. Mientras la fiesta continuaba, él se mantuvo cerca, siempre en mi periferia, como una sombra que no podía evitar. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban, sus ojos me hablaban sin necesidad de palabras.
Había una intensidad en su mirada que me desarmaba, un desafío constante que me hacía cuestionar todo. Finalmente, se acercó mientras estaba sola junto a una mesa de bebidas. Su proximidad me hizo contener el aliento. ¿Estás bien?, preguntó con voz tranquila, pero su sonrisa traía consigo esa peligrosa insinuación. Perfectamente bien, respondí, aunque mi tono traicionaba mi lucha interna. Si necesitas algo, estaré cerca, dijo, dejando caer sus palabras como un anzuelo. Su mano rozó la mía apenas un segundo antes de girarse y desaparecer entre los invitados. Fue un gesto tan sutil, tan calculado, que sentí cómo la tensión crecía en mi interior. El peligro seguía acechando, y yo no sabía si tenía la fuerza para resistirlo. Los días siguientes fueron un caos emocional. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel momento en el depósito. Sus labios, sus manos, su mirada. Era como si mi cuerpo y mi mente se negaran a olvidarlo, persiguiendo cada detalle, cada sensación. La culpa debería haberme consumido, pero en lugar de eso, lo que me atormentaba era el deseo de volver a verlo. En los eventos sociales, donde no podía evitar su presencia, él se mantenía cerca pero discreto. A veces nuestras miradas se encontraban fugazmente, y era suficiente para encender un fuego que creía haber apagado. Nadie sabía lo que había pasado entre nosotros, pero yo sentía que todo el mundo podía notarlo. Durante un almuerzo en familia, lo vi entrar en el salón, vestido con una elegancia que parecía casi provocadora. Su sonrisa ladeada me hizo desviar la mirada rápidamente, pero no antes de que él notara mi reacción. En un momento robado, mientras los demás reían y conversaban, él se acercó a mi oído y susurró: «Parece que tú también estás pensando en eso». Sus palabras me dejaron sin aliento, y mi respuesta fue solo un silencio cargado de emociones que no podía expresar. Por más que intentara evitarlo, él estaba siempre presente, como una tentación que se negaba a desvanecerse. Cada vez que lo veía, cada roce accidental, cada mirada furtiva, me hundía más en una espiral de deseo incontrolable. Intentaba convencerme de que debía mantenerme alejada, pero cuanto más me resistía, más intensa era la atracción. En una de esas reuniones familiares, me vi atrapada entre la necesidad de comportarme como la prometida perfecta y el anhelo de cruzar la línea una vez más. Él, con esa calma peligrosa, nunca dejaba de provocarme. Su cercanía era suficiente para alterar todo mi equilibrio. En un momento, mientras pasaba junto a mí con una copa en la mano, dejó caer un comentario casi en un susurro. «Te ves hermosa cuando intentas no mirarme». Fue un golpe directo, a mi autocontrol, y su sonrisa solo empeoró las cosas. Más tarde, lo encontré solo, en el balcón, con la mirada fija en el horizonte. Antes de darme cuenta, ya estaba a su lado. «¿Qué quieres de mí?», pregunté en voz baja, casi suplicante. Él giró lentamente hacia mí y respondió: «Todo, y creo que tú también lo sabes». Mi corazón latía descontrolado. Estaba cayendo, y no había forma de detenerlo. Esa noche, algo cambió. Lo sabía desde el momento en que nuestras miradas se encontraron en el balcón. Había una determinación en sus ojos, una certeza que desmoronaba cualquier resistencia que aún intentara sostener. Y lo peor era que una parte de mí ya no quería resistirse. Me encontré caminando hacia el extremo más alejado de la casa, donde sabía que no habría testigos. Él llegó detrás de mí, silencioso pero decidido, como si ambos compartiéramos el mismo pensamiento prohibido. Cuando finalmente me giré para enfrentarlo, estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi rostro. «Sabes que esto es una locura», dije, aunque mi voz era más un susurro quebrado que una advertencia. «Lo sé», respondió acercándose aún más, «pero dime que no lo quieres». No pude. Mi silencio fue suficiente para que él rompiera la distancia que nos separaba. Sus labios se apoderaron de los míos con una intensidad que me dejó sin aire. Mi cuerpo respondió al suyo como si lo hubiera estado esperando desde siempre, y en ese instante entendí que ya no había vuelta atrás. Estábamos al borde del abismo, y yo había decidido saltar. No sé en qué momento me rendí por completo, pero ya no importaba.
Sus manos me sujetaban con fuerza, como si temiera que pudiera escapar, aunque no tenía intención de hacerlo. Ese momento, solo existíamos nosotros, sumidos en un deseo que había dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad inevitable. Nos refugiamos en una habitación apartada, lejos de cualquier mirada indiscreta. La puerta se cerró tras nosotros, sellando nuestro destino. Su mirada, oscura y ardiente, se encontró con la mía, y sin decir una palabra, me tomó de la cintura, acercándome más a él. Sus labios recorrieron cada centímetro de mi piel, con una precisión casi devota, y mi cuerpo respondió como si estuviera hecho para encajar con el suyo. Entre susurros y caricias, el mundo exterior dejó de existir. No había culpa, no había promesas, solo el momento, la intensidad y el fuego que compartíamos. Cuando todo terminó, quedamos en silencio, nuestras respiraciones entrelazadas en la penumbra. El peso de lo que habíamos hecho empezó a caer, sobre mí, pero no me sentía arrepentida. Había cruzado un límite, y aunque el abismo me aterrorizaba, también era donde me sentía más viva. Cuando salí de aquella habitación, todo en mí había cambiado. Había cruzado un límite que nunca pensé que cruzaría, y aunque el peso de mis decisiones me acompañaría siempre, había una certeza que no podía ignorar. No me arrepentía. Él estaba ahí, observándome desde lejos, con esa mirada que prometía que esto no había terminado. Supe en ese momento que el juego continuaría, que el abismo al que había saltado no tenía fondo. Era peligroso, adictivo, pero sobre todo inevitable. Mientras volvía a la fiesta, las luces y las risas me parecían un eco distante. Nadie sospechaba nada, nadie podía imaginar el torbellino que se agitaba dentro de mí. Pero en lo más profundo, de mi ser, sabía que esto era solo el comienzo. Y antes de cerrar este capítulo, quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Si te atrapó tanto como a mí escribirla, no olvides darle like, dejar tu comentario con tus pensamientos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna historia intensa y apasionante como esta. Nos vemos en la próxima aventura.